Señoras y señores, buenas noches y como siempre, bienvenidos a la sintonía de Costa del Sol Televisión. Esta noche programa especial, programa seguramente esperado por algunos de los que cuando les diga de qué va el contenido van a decir, ya era hora que al menos uno de los personajes clave de la historia de Torremolinos y de la Costa del Sol en general tuviera bien, pues bueno, concedernos una entrevista, porque no cabe duda que de un tiempo a esta parte hablar de Pedro Fernández Montes, exalcalde de Torremolinos durante los últimos 20 años y que se ha mantenido, por decirlo así en el sentido coloquial, tras la barrera en los últimos 4 años, no deja de ser un personaje que siempre es actualidad y máxime cuando de cara a las próximas elecciones municipales pues ha organizado un nuevo partido para concurrir por la circunscripción de Torremolinos, como es Por mi Pueblo Torremolinos. Por tanto, yo le doy las gracias, las buenas noches y la bienvenida, Pedro Fernández Montes, por estar con nosotros en esta televisión. Buenas noches y gracias a ustedes. Bueno, pues supongo que presentar a Pedro Fernández Montes para muchos dirá, si ya es un hombre que le conocemos detalladamente a lo largo de su intensa actividad pública, desde que fue presidente bueno, pues, del Partido Popular en Torremolinos y militante del mismo hace ya más de 43 años, ha tenido una intensa actividad pública en la historia de Torremolinos. Ahí están, bueno, pues los libros, los archivos, los documentos donde se pone de manifiesto que es uno de esos personajes clave en la independencia de Torremolinos y luego en el desarrollo, en el cambio de Torremolinos. Pero si les digo que nació en la calle San Miguel en 1943, también les puedo argumentar que bueno, ha sido empleado de banca, directivo de distintas entidades financieras en la localidad torremolinense, más luego fundador y presidente de la Hermandad de San Miguel, pero también compaginó la actividad docente siendo profesor en una academia singular de inglés en Torremolinos, donde muchos vecinos de Torremolinos hoy, gracias al magisterio que él daba en esa academia, conocen y dominan la lengua inglesa. Pero si ahondamos un poquito más en el historial más público de Pedro Fernández Montes, bueno, pues fundador del Partido Popular en la provincia de Málaga y Torremolinos allá por 1976. En el 79 redactó el Manifiesto Ideológico Político para la Independencia de Torremolinos de manera colegiada. En 1983 es el único presidente de la Junta Pro Autonomía hasta 1988 en que Torremolinos logró independizarse de Málaga. En el 91 se presentan las primeras elecciones municipales de Torremolinos, siendo el partido más votado, pero por 36 votos no obtiene la mayoría absoluta y no gobierna en ese primer periodo. Sin embargo, fue años después, en 1995, cuando consigue el apoyo mayoritario. 95, sí. Correcto, consigue el apoyo mayoritario de los vecinos de Torremolinos y así se ha mantenido hasta el 2015, 20 años ejerciendo la voluntad de los torremolinenses y siendo alcalde de la localidad. Hasta que, bueno, llegan las últimas elecciones, a partir del 2015, el Partido Popular no consigue la mayoría absoluta para poder gobernar, se alían los partidos que actualmente gobiernan la localidad y, bueno, pues decide dar el paso a la retirada puntual de la actividad política después de un bagaje, como acabamos de escuchar, sumamente interesante y sumamente denso. Yo no sé qué más añadir, Pedro Fernández Montes, ante un currículum lleno de compromiso. Sí, yo he estado siempre interesado desde muy pequeño en la vida social y asociativa de Torremolinos, y veía un Torremolinos que no me gustaba, un Torremolinos dependiente de Málaga. Vi que cuando se celebraron las primeras elecciones municipales y los ayuntamientos empezaron a recaudar dinero por su cuenta, Torremolinos no, lo que recaudaba Málaga era para Málaga, y vi como todos los demás municipios de la costa progresaban y Torremolinos, que era, digamos, el padre del turismo de toda la Costa del Sol, pues se quedaba atrás, y yo creía que era la independencia de Torremolinos la única solución a ello, que mucha gente no creía en ella, pero a veces hay que emprender aventuras que son complicadas y al final supimos primero convencer al pueblo de la necesidad. Teníamos enemigos poderosos en contra, Málaga, Sevilla y Madrid estaba gobernado por el Partido Socialista, que no querían ceder ni darle la independencia a Torremolinos,
pero yo creo que con el esfuerzo de todo y el convencimiento de todo el pueblo al final, en un 90%, pues no tuvieron más remedio que darle la independencia a Torremolinos, porque reuníamos los requisitos básicos de territorio, que era el que habíamos tenido hasta 1924, la voluntad popular recogida en firmas y también la autosuficiencia económica, que fue difícil demostrar porque el Ayuntamiento de Málaga no colaboraba, pero hice personalmente un presupuesto alternativo de lo que recaudaba Torremolinos, que eran unos 2.000 millones de pesetas, y los primeros presupuestos que se hicieron fueron de 2.200, o sea que muy ajustado, y fue la autosuficiencia económica también, digamos que la Junta no pudo ya oponerse a la independencia, porque además era un clamor, y ya hubo días de huelga en Torremolinos donde se cerraba todo. Los periódicos aquí lo silenciaban, pero en el extranjero tenía repercusión, y ya hubo una marcha épica, un día de mucha lluvia, a Sevilla, donde pensábamos que iban a ir nada más que 60 autobuses, que fueron, pero después fue el pueblo entero en coche, y vieron que había que darle la independencia, y lo conseguimos. Y el tiempo nos dio la razón de que Torremolinos, administrando sus propios fondos, pues podía surgir adelante. Tengo que decir también que en los primeros años de independencia del gobierno socialista hubo un poquito de desencanto, pero cuando entramos a gobernar en 1995, el pueblo vio que teníamos razón, y el pueblo, pues, yo tengo que decirlo, Torremolinos era un pueblo entonces cutre, devaluado, donde las plazas hoteleras eran las últimas que se vendían, y en 2015 Torremolinos ya era una ciudad, digamos, con todos los complementos e instalaciones que permite o permitía tener un nivel de vida bastante aceptable. Cierto es que en el bagaje, en el balance que se puede hacer, basta con mirar Torremolinos de antes y Torremolinos tal como se dejó en el 2015, para poder comprobar el cambio que ha experimentado esta localidad, siendo, bueno, pues estandarte y bandera de la Costa del Sol. Sin embargo, Pedro Fernández Monte, todo este tránsito acompañado por un partido político, sí. El Partido Popular, donde, bueno, pues no sé qué tiene que ver el Partido Popular de antes con el Partido Popular de ahora. Lo cierto es que, no sé si le llamamos desencanto, le llamamos, pues no sé, quedarse fuera de la presencia política, pero lo cierto es que usted ha roto con el Partido Popular, después de 43 años. Bueno, ¿cuándo se inicia ese enfriamiento, ese distanciamiento que a usted le hace, bueno, pues desvincularse del partido matriz? Sí, yo tengo que decir que tras las elecciones municipales yo hice un análisis, pensaba que había terminado una etapa política en Torremolinos y pensaba que para el 2019 pues el partido tenía que presentarse a nivel de listas electorales pues renovado. Yo mismo di el ejemplo, renunciando al acta de concejal, ni siquiera tomé posesión de ella, pero yo seguía siendo el presidente del Partido Popular, democráticamente elegido en las urnas, porque yo siempre exigí y procuré que los afiliados no fuera a mano alzada, sino que se votaran en las urnas, y el distanciamiento empezó inmediatamente el día después de yo renunciar al acta de concejal, en que los concejales, saltándose los estatutos, incumpliéndolos, porque el presidente del partido es el que lo dirige todo, pues empezaron a no considerarme como presidente, a no acatar mis instrucciones, y empezaron ya a querer aislarme, sin pasarme actas, sin contar para nada con mi opinión y con mi experiencia, y bueno, pues eso fue con el tiempo agrandándose, y si usted examina las actas durante 4 años, el Partido Popular de Torremolinos, en los plenos, que eran muy largos y muy extensos, pues no aparece la palabra Pedro Fernández Monte por ningún sitio, es decir, algo absurdo porque estaban tirando piedras contra su propio tejado, porque ellos también habían participado en mis gobiernos y eran pues, también pues copartícipes de los logros, pero ese distanciamiento pues hizo pues no reivindicar lo que había hecho el Partido Popular durante 20 años, que el pueblo ahora sí lo está reivindicando, todos menos ellos. Claro, lo cierto es que, bueno, pues se descompone el partido en Torremolinos y se crea una comisión gestora. ¿Algo que añadir hasta llegar a la creación de esa comisión gestora? ¿Cómo analizó usted este proceso de descomposición? Bueno, primero,
el presidente provincial priva a los afiliados de Torremolinos de tener su congreso. Es decir, cuando todos los municipios de la provincia han celebrado su congreso, pues en Torremolinos se llega a una argucia en la que se crea una comisión organizadora del congreso. Porque el congreso se hubiera hecho por estatutos. Sí, sí. Y no hay antecedentes de comisión organizadoras para congresos locales. Las comisiones organizadoras son provinciales, regionales y nacionales. Entiendo. Entonces es ganar 6 meses, para los 6 meses destituirme de presidente con unos argumentos de que el partido estaba dividido. Lo cual no era cierto, la división era de un 10%, los concejales y adláteres, no tienen otra palabra, o personas que les han prometido el oro y el moro, y el resto del partido. Esa era la división que había en el partido, no había otra. Y además hay que decir una cosa, cuando en un partido hay opiniones diferentes, en política, a cualquier nivel, se dirime y se soluciona convocando un congreso y que la gente vota. Lo que pasa que el presidente provincial nunca quiso que se votase porque sabía que yo contaba con el apoyo mayoritario de los afiliados para seguir coordinando el partido y dando directrices, y máxime con el tiempo, cuando la gente fue desencantándose con la actuación del grupo municipal, que no estaba haciendo una oposición debida, en muchos aspectos incluso colaboracionista con el equipo de gobierno. Entonces, Pedro Fernández Montes, ¿hasta qué punto el entonces presidente provincial, que continúa siendo lo del Partido Popular en Málaga, tuvo cierta responsabilidad en la situación que nos ha comentado? Bueno, la tiene toda. Está claro que no quería que yo fuese el siguiente presidente por una sencilla razón, porque yo sabía que no iba a apoyar la candidatura de Margarita del Cid. Entonces, él la impuso también antiestatutariamente, es decir, la tiene que proponer un comité electoral local, y él la impuso, yo lo impugné. Entonces lo que hizo fue renovar pues la comisión gestora otros 6 meses, ya calculando que nos meteríamos en periodo electoral y que no podría haber congreso. Y bueno, pues yo no era caprichoso el que me opusiera a la candidatura de Margarita del Cid, porque a partir del otoño de 2015 empezaron a llegarme diferentes informaciones, y también algún medio de comunicación empezó a publicar cosas, y entonces yo me alarmé bastante, profundicé y vi que una candidata como ella pues no podía presentarse a las elecciones. Y voy a decir que no era caprichoso, es decir, yo en mi salida del partido, cuando he abandonado el partido, he dimitido por carta al presidente nacional, Pablo Casado, porque da pena, sentimiento de abandonar un partido, pero las ideas de uno nadie las va a cambiar jamás, ¿no? Pero no creía que podía seguir militando en un partido así. Y evidentemente, pues Margarita del Cid, casada con bienes gananciales, pues a principios de los años 2000 crean una serie de empresas, las empresas empiezan a ir mal. Ella, 14 días antes de ser diputada en el Congreso de los Diputados, hace una separación de bienes para evitar responsabilidades, pero esa separación de bienes no es correcta, puesto que declaran ante notario que no tenían deudas, lo cual no es cierto, porque ya había 2 hipotecas de la vivienda de ambos, y además pues aparecen en el registro de la propiedad hasta 11 embargos de la vivienda por cantidad superior a 4 millones de euros. Después también empiezan a poner demandas, entre ellas la exgerente de las empresas, del conglomerado de empresas, y entonces pues facilita también en sede judicial pues un listado de empresas acreedoras de las empresas del matrimonio, por valor también 56 empresas por valor que superan también los 4 millones de euros. Entonces es evidente que una persona que no solamente no sabe administrar su casa, sino que además ha lesionado los intereses de muchos pequeños, medianos y grandes empresarios, pues no creía lo más idóneo para que defendiera
la candidatura del Partido Popular en estas elecciones en el 2019, porque precisamente estoy convencido que la corrupción del Partido Popular, no en Andalucía, sino a nivel nacional, fue la que nos costó las alcaldías en el 2015 a muchos alcaldes, porque la gente está cansada de corrupción. Y entonces, pues ese fue el motivo principal por el que Elías Bendodo no quería que yo fuera presidente. Claro, a tenor de lo que usted nos comenta sobre la candidata que el Partido Popular presenta de cara a las próximas elecciones municipales, Margarita del Cid, se nos vienen varias cuestiones. Primero, el por qué no podía usted haberlo dicho antes, cuando formaba parte de la comisión. Dos, por qué no lo dijo a sus superiores, si es que no lo dijo. Y tres, hasta qué punto también ella ha podido reaccionar si a lo mejor usted no tiene las suficientes pruebas de lo que está comentando. Vayamos por parte. ¿Por qué no se comentó esto anteriormente? Bueno, primero porque de alguna manera yo estaba sometido a la disciplina de partido y no podía criticar públicamente a una compañera. También respondiendo a su pregunta, efectivamente yo cumplí con mi obligación de comunicarlo a la dirección provincial, pero mi obligación también legal, porque la ley de transparencia en el 2013, la ley 19 de 2013, pues tiene una modificación del artículo 40 en el que ya implica a los cónyuges, ni siquiera cónyuges, sino incluso personas que convivan con la persona que tiene problemas económicos, para que invigilando de alguna manera lo denuncien. Y yo cumplí con mi obligación de partido y también mi obligación legal comunicándolo. Después no lo consideraron o no lo consideró oportuno actuar y allá él, pero nada más. Entonces, efectivamente, yo tuve ese callado públicamente durante mucho tiempo hasta que he podido hablar, y para eso solamente podía ser abandonando y dejando el Partido Popular. Ante la denuncia interna que hacía de cara al partido, ¿nunca ha habido respuesta? Vamos a ver, yo en mi intervención, marchándome, dije que si alguno de los presentes, hubo una rueda de prensa muy concurrida, por cierto, por diferentes medios de comunicación, que si alguno quería ver alguna prueba de lo que yo había dicho, que yo estaba a su disposición. Y solamente se acercó el corresponsal de Sur y le mostré lo que pidió. Y efectivamente, el que calla otorga. Margarita del Cid solamente, preguntada expresamente por el diario Sur que tenía que responder ante tan graves acusaciones, se limitó a decir que no tenía nada que decir. Algo inadmisible en un político, porque por solo un 10% de eso, un político tiene la obligación de dar explicaciones al pueblo, a la gente, de por qué ha hecho eso o por qué no lo ha hecho, explicarlo. Claro, ella no tiene ninguna explicación porque ahí están las pruebas que son contundentes y naturalmente definitorias. Y hasta llegar a esta ruptura, Pedro Fernández Montes, ¿no ha habido en todo este tránsito diálogo, acercamiento, actitudes de poder entendernos, o todo ha sido una estrategia de divorcio y separación? No, es que en política se puede intentar aunar discrepancias y hacer consensos, pero cuando hay unas líneas rojas, que es por ejemplo el tema de la corrupción, esa línea roja yo no podía traspasarla. Yo tengo un historial muy extenso, como usted más o menos ha dicho, soy conocido en Torremolinos de toda mi vida, y mis principios morales y éticos me impedían a mí, primero, seguir en un partido que me estaba hostigando, y segundo, admitir una candidata que yo no podía admitir, y por eso fue pues que no podía haber consenso de ninguna de las maneras, porque además era una imposición. Claro, al mismo tiempo que durante estos 4 años pues no se ha estado en primera línea política, ni en primera línea pública. Alcalde, ¿cómo ha visto el panorama para que, de cara a las próximas elecciones municipales, si no va a liderar a título de lista una candidatura, sí va a promocionarla siendo el presidente de un partido que se va a denominar Por mi Pueblo Torremolinos? Pero antes de llegar al partido en cuestión, me gustaría saber cuál ha sido su análisis en estos 4 años de gestión municipal, por un lado, de deterioro en cuanto al Partido Popular que usted lideraba en
Torremolinos y ante el futuro que se podía presumir de que usted ya se jubilaba y se quedaba tranquilito en casa y sin embargo gesta un partido. Bueno, gracias por lo de alcalde. Yo soy ¿Ya se me ha ido la palabra alcalde? Exalcalde, aunque yo prefiero decir alcalde de Torremolinos de 1995 a 2015. Sabía, señor Fernández Monte, y yo pido disculpas a aquello, que ante 20 años, bueno, pues teniendo relación de responsabilidad con el alcalde o con Pedro Fernández Monte, algún que otro epíteto en ese sentido. Bueno, en el extranjero no se suele decir ex, sino se dice presidente de tal periodo, ¿cierto?, o tal y cual, y yo por eso fui alcalde de 1995 a 2015. Bueno, pues lo he mirado, he visto paulatinamente. Yo dije una frase que ha sido lapidaria, en el sentido de que yo por lo menos esperaba que supieran los nuevos gobernantes mantener la ciudad. Y sabía muy bien lo que decía, porque al año se levantaban entre 6.000 y 7.000 partes de los pequeños problemas de los ciudadanos, la solería rota, la rama caída, la luminaria que no funciona, tal y cual. Y eso se cumplía a rajatabla. Y que al final eso pues es lo que hace una ciudad, porque al final mucha gente, la opinión que coge de un ayuntamiento es por lo que pasa y cómo se trata su calle. Claro, hablamos de gestión pequeña. Sí, no, pero que es la que hace gestión grande. Pero es que además también en la gestión grande pues se ha visto poco a poco un paulatino, digamos, desmoronamiento del mantenimiento. Por ejemplo, el Parque de la Batería no está bien cuidado, el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso tampoco, la Plaza de Toros está cayendo a pedazos, los parques infantiles no están debidamente cuidados, por los parques de la playa la única solución que han tenido ha sido eliminarlos porque no los mantenían, la caseta de la Juventud, que es una caseta, que hicimos una buena caseta, como no había mantenimiento, pues se cayó este invierno y ahí sigue un solar. Es una cantidad de cosas de poca atención a las necesidades de la ciudad, que bueno, que la gente poco a poco ha ido viendo que estaba mal gobernada, y cuando hacía la comparativa con los gobiernos anteriores, pues encontraba una gran diferencia. Y por ejemplo, cosa que lo notan mucho los visitantes y también los de las personas de Torremolinos, pues ha sido la limpieza en Torremolinos y el medio ambiente. Torremolinos era el municipio con islas ecológicas para el soterramiento de basura, el más avanzado, y en 4 años no se ha hecho un nuevo soterramiento, cuando incluso se quedó aprobado en los presupuestos para el 2015 una partida de 1 millón de euros para hacer 32 islas ecológicas más, y que hicieron una modificación de crédito para gastárselo, yo digo, en fiestas. Entonces también ha habido un deterioro muy grande en la atención social a los más necesitados. A lo mejor le dan una prestación de alimentos, pero a los 3 meses dicen que no, que ahora mismo no hay dinero, y como si la persona esa no comiera ya a partir de los 3 meses. También para atenciones de recibos de luz se dan circunstancias muy desagradables que antes no se daban. Y bueno, pues evidentemente yo he hecho un análisis profundo y viendo cómo ha actuado la oposición, porque le voy a decir una cosa: el PSOE ha tenido muchos desaciertos y ha tomado, digamos, una serie de medidas no las adecuadas, pero para eso estaba la oposición, para corregirlas y proponer alternativas, porque no olvide usted que entre los 10 concejales del Partido Popular y los 4 de Ciudadanos sumaban 14, la mayoría absoluta eran 13, con lo cual podían haber presentado toda serie de iniciativas y también criticar la falta de transparencia. No hay menos transparencia que no aprobar cuentas, ni aprobar presupuestos durante 2 años. La oposición para qué está. Pero mire usted no es capaz de sacar adelante los presupuestos. Presentamos unos presupuestos alternativos, que para eso tenemos mayoría absoluta, y se hace nada. Ha sido un dolce far niente, y ahora, faltando ya 3 meses para las elecciones, pues empezar a darse tiritos, yo no digo ni tiros, tiritos, y obviando los problemas de fondo por cosas, digamos, pues anécdotas y banales. Entonces, hay un desconcierto muy grande entre la gente de Torremolinos, que no está contenta con nada de lo que hay en el ayuntamiento, ni con el gobierno, ni la oposición, y hay pues un vacío político que se ha originado porque la gente no sabe a quién votar.
y estoy hablando a quién votar en elecciones municipales. Pues precisamente de cara al futuro nosotros queremos plantear nuestra segunda parte de este programa especial con Pedro Fernández Monte. Hemos hecho en esta primera parte un análisis de de la historia y de la historia reciente, pero les propongo que para la siguiente hablemos del presente y del futuro, un futuro que tiene, a un Pedro Fernández Montes en primera línea de actividad política, si bien con una estrategia en donde no va a estar presente en ninguna lista electoral, pero sí con un partido político nuevo que se va a presentar a esas próximas elecciones municipales. Así pues, hacemos este alto en el camino y les invitamos a que no se vayan, a que continúen aquí en Costa del Sol Televisión después de unos minutitos de publicidad.